Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Boxler, soy uno de los representantes comerciales de Vitex para LATAM. Es un placer que estén con nosotros aquí. En este caso nos vamos a armar un webinar, o hemos armado este webinar y hemos hecho una convocatoria, dado la importancia del autifraude en Latinoamérica. Para ello hemos convocado a Víctor Islas de ClearSale, quien bueno, tiene un gran conocimiento de todo lo que es el mercado justamente del antifraude, si están con varios, trabajando en varios países de Latinoamérica. Y bueno, a través de eso queremos remarcar desde el lado de Vitex, desde el lado del e-commerce, la importancia del antifraude en lo que es el e-commerce. Sí, es uno de los puntos fundamentales que hay que tener en cuenta en un PNL de e-commerce. Y bueno, los dejo con Víctor como para que pueda iniciar su presentación. Muchas gracias, Javier. Antonella, un gusto saludarlos. Me presento, yo soy Víctor Islas, soy el Country Manager para ClearSale aquí en México y en realidad pues parte de lo que me toca ver y mis responsabilidades es cubrir la región de toda Latinoamérica hispanohablante. Entonces, pues nada, parte del objetivo, como bien menciona Javier, es compartir esta parte de expertise que tenemos en temas de antifraude como parte de una visión general y una visión global de lo que es el e-commerce. Como ustedes lo saben, hay 1000 partes que componen todo lo que es una experiencia integral y un conocimiento integral del e-commerce. Está el tema de logística, pagos, fraude, etcétera. Entonces, bueno, pues el objetivo de esta tarde es poder compartirles algo de nuestra experiencia, de nuestros aprendizajes, para que ustedes estén o conozcan un poquito más. ClearSale, que es la empresa para donde yo trabajo, es una empresa que empezó en Brasil, al igual que Vitex, que empezó en el 97, nosotros empezamos en 2001, y bueno, somos una empresa con un amplio conocimiento en las tendencias y comportamientos del fraude en Latinoamérica, y lo platicamos hace poco. Creo que ClearSale y Vitex han sido parte importante de la razón por la que Brasil hoy en día es un líder en la industria de e-commerce. Entonces, bueno, parte del objetivo de esta tarde es poder compartirles algunos de las experiencias y mejores prácticas que hemos visto durante estos últimos 18 años. Bueno, para comenzar, creo que es importante poder hablar sobre, en general, el e-commerce. Estamos viendo tendencias de crecimiento de alrededor de un 20% año tras año. Digamos, hay países como Argentina que están viendo un crecimiento, o se pronostica un crecimiento al 35%. Brasil, que es un mercado sumamente maduro, pues ya está viendo tasas aún de doble dígito, pero aún del 10%. México, estamos alrededor del 23-24%. Entonces, bueno, por eso estamos aquí todos, porque estamos convencidos de que esta industria y es el presente y el futuro de los negocios, ¿no? Aún hay mucho por hacer. Este dato fue un análisis que se hizo en 2018, donde decía que las ventas de e-commerce iban a poder representar un 3% de las ventas del retail. Sin embargo, aún seguimos, creo que estancados en temas del 1.5%. Entonces, estos pronósticos de que íbamos a llegar, de que el e-commerce iba a ser el 4% del retail, creo que vamos muy atrás, y creo que esto es una oportunidad para nosotros como industria de poder ofrecer y profesionalizarnos para realmente ir incrementando y poder ir haciendo mucho más notorio este porcentaje, ¿no? En el ecosistema en sí, Víctor, tenemos algunos grandes retailers en los cuales ya su crecimiento y participación del online en la facturación total ya superan los 2 dígitos.
pero bueno, ha sido un proceso de transformación muy arduo y también muy importante y con unas raíces muy fuertes dentro de la empresa, que realmente han hecho que el e-commerce ya pase el 15%, por ejemplo, de su facturación total. Pero bueno, o sea, a nivel números macro, la tendencia no llega al pronóstico, lamentablemente. Sí, sí. Pero bueno, creo que por eso todos estamos aquí, bien lo mencionas, Javier, hay algunos players que han logrado estos crecimientos de doble dígito y realmente toda mi admiración por ellos y creo que hacia allá tenemos que ir y ese debe ser nuestro objetivo y nuestra visión como industria, ¿no? Digamos, esto es un poquito de los números que vemos en Latinoamérica, el tamaño de los mercados, obviamente Brasil, Argentina, México, Colombia, Chile, son algunos de los exponentes más importantes de la región. Pero bueno, creo que eso abre la oportunidad al resto de los países a poder tomar la batuta y el liderazgo. Un poco la idea es decir, oye, pues pinta bien, vamos creciendo, se están haciendo inversiones importantes en cuestión de tecnología, la adopción de plataformas como Vitex ha ayudado sin duda, pero bueno, hay un pequeño problema, ¿no? que vemos en específico en Latinoamérica y es por eso pues que me han invitado, es el tema del fraude, ¿no? Esto es un poquito los dos KPIs más importantes cuando hablamos de temas de fraude, es la tasa de aprobación y dos, la tasa de contracargos. La tasa de contracargos, si empezamos de abajo hacia arriba, finalmente es de $100 que vendiste, cuánto dinero estás perdiendo ante el fraude. Entonces, digamos, no solamente pierdes el margen del producto per se, sino pierdes el costo del producto que ni siquiera estaba contemplado en tu P&L. Podemos ver números comparando Estados Unidos y Canadá, que es un mercado sumamente avanzado y un mercado sólido, donde vemos tasas de contracargos del 0.4%, mientras en Latinoamérica estamos viendo números alrededor del 1.7%. Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle a ambos temas. Pero bueno, el tema de la tasa de aprobación. La tasa de aprobación, ¿qué quiere decir eso? Que es de cada 100 personas que intentan hacer una compra, ¿cuántas les permitimos completar su proceso de compra, ¿no? En Estados Unidos y Canadá estamos viendo tasas de aprobación globales del 89%, mientras en Latinoamérica estamos viendo tasas del 57%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 personas que intentan comprar, es decir, ya pusieron su información de envío, ya pusieron su tarjeta de crédito y le dan en comprar, de esas 57 personas, de esas 100 personas, solo 57 pueden completar el proceso. Entonces, esto es un tema que va tanto de fraude como de pagos, y es lo que vamos a revisar hoy. Hay dos indicadores. A mí me gusta platicar y siempre que hablamos en la industria de e-commerce, todo el mundo habla de la tasa de conversión, es decir, de toda la inversión que yo estoy haciendo en ads, de toda la inversión que yo estoy haciendo en redes sociales, de toda la gente que llega a mi sitio, cuántos de los que entran finalmente intentan hacer una compra, ¿no? La famosa tasa de conversión, pero al mismo tiempo no veo que la gente hable de la tasa de aprobación, que finalmente es la continuación de este funnel. Es ya llevé a la gente, a mis clientes potenciales a mi sitio, ya los hice toda una experiencia de usuario para invitarlos a que le dieran clic en comprar, ya les puse promociones, ya les incluí un tema de envío gratis, y ya armaron su carrito y le dieron clic en comprar y ahí se acaba la tasa de conversión. Ahora, lo que sigue es la tasa de aprobación de esos 100 personas que le intentaron, que le dieron clic en comprar, ya pusieron su información bancaria. ¿Cuántos realmente estamos permitiendo que compren realmente y que les enviemos su producto? Entonces, esta es la información sobre tasa de contracargos. Este es un detalle ya por país. Entonces,
A nivel regional estamos viendo que estamos de 1.7 de contracargos. Países como México están teniendo el 2.2, que es totalmente devastador para cualquier negocio. Y si hablamos a nivel regional, este 1.7, ¿qué significa este 1.7%? En específico, por ejemplo, una industria con márgenes muy acotados es la industria de electrónicos. La industria de electrónicos, sus márgenes no pasan del 8-9%. Si estamos hablando que de ese 8-9% de utilidad de margen que tienen, están perdiendo 1.7 ante el fraude, pues realmente las posibilidades de que su negocio sea redituable son mínimas. Entonces, es por eso tan importante tener la tecnología, tener los procesos para poder combatir este tema de los contracargos, ¿no? Entonces, pues siempre hay que tenerlo presente que este 1.7 va directamente contra el margen de la venta del producto. El otro tema, el tema de la tasa de aprobación. La tasa de aprobación que hablábamos de un 57%, pues lo podemos comparar con tasas súper bajas como la mexicana, que está al 50%, y tasas mucho más aceptables como podría ser la Argentina del 67%. Aún así, si lo comparamos con la tasa de aprobación de Estados Unidos, pues seguimos muy, muy abajo como industria, y creo que esto se debe a que no tenemos los procesos y la tecnología específica para identificar las buenas transacciones. Porque parte aquí lo que hay que comparar es esta tasa de aprobación contra la inversión en costos de adquisición de clientes. Cuando tú inviertes, y seguramente todos ustedes tienen medido cuál es el costo de adquisición de un cliente, entonces el hecho de que estemos dejando ir un 33% o un 50% de nuestros clientes que intentan comprar, esto le pega directamente a los costos de adquisición de los clientes. Entonces, en este caso, o sea, muchas veces es falta de profesionalización o falta de conocimiento, ¿no? Porque muchas veces, como vos bien has dicho, todo el mundo ve la tasa de conversión, ¿no? Pero las grandes empresas cuando empiezan a crecer o bien cuando sus equipos o bien piden análisis dentro de sus empresas, empiezan a hacer un doble clic sobre cada uno de su funnel de conversión y bueno, desde la tasa de conversión hacen un doble clic, entran en la tasa de aprobación y eso también es algo que debe ser muy considerado porque muchas veces uno no tiene conocimientos o bien le falta información para que su gateway lo apruebe de una forma correcta. O bien, o sea, uno lo piensa más en la conversión porque la forma de la dirección necesito para que el carrier logístico lo lleve de forma correcta, pero no hace un doble clic sobre este tipo de KPIs y es totalmente muy importante. totalmente de acuerdo, Javier, y gracias por el comentario. Algo importante y algo que hay que aclarar es que muchas veces los e-commerce se basan solamente en la información que les dan o en los reportes que les dan sus proveedores de pagos. Y en este caso creo que es importantísimo que utilicen las plataformas como Vitex, por ejemplo, nosotros tenemos clientes con Vitex, que hacen sus reportes internos. Entonces, no solamente es la información que te da el proveedor de pagos o tu proveedor de fraude, sino la información que tú generas desde tu plataforma con tu propia información. Y entonces ahí tú vas a poder ver muy claramente que de 100 clientes que le dieron clic en comprar, ¿cuántos realmente pudieron completar su compra sin ser declinados? Entonces, realmente para que ustedes hagan una comparación y digan, oye, a ver, yo estoy en Argentina, realmente estoy arriba del 67%, bueno, aún hay mucho por mejorar. Estás abajo de ese 67%, amigo, necesitas hacer algo urgente, ¿no? Entonces, eso es un muy buen punto y la invitación es no solamente estar monitoreando la tasa de aprobación, que finalmente es de cuántos, del 100% de los clientes que le dan clic en comprar ya poniendo su tarjeta de crédito, cuántos realmente son aprobados y realmente se convierten en compras reales.
y en el caso anterior, en el tema de la tasa de contracargos, esto se mide del total de ventas, es decir, si en un periodo vendiste $100, ¿cuánto de esos $100 perdiste en contracargos? ¿Vale? Entonces, estos son los dos indicadores principales que tienen que estar monitoreando. Ahora, finalmente, y todos lo escuchamos todos los días, la importancia de la experiencia del usuario, ¿vale? Cada cliente de estos 57% de aprobación, es decir, estamos declinando 43% de los clientes que intentan comprar, la probabilidad de que estos usuarios regresen a tu sitio es mínima. 60% no va a regresar a tu sitio porque la experiencia que tú le diste al momento de intentar hacer una compra es una experiencia mala. Entonces, esto afecta aún mucho más lo que hablábamos del costo de adquisición de clientes. No solamente tú hiciste una inversión para llevar al cliente a tu sitio y para que intentar hacer una primera compra, sino que lo estás declinando, le estás dando una mala experiencia, 60% de ellos no van a regresar a tu sitio y estás perdiendo el costo del cliente a lo largo de su vida, el lifetime value del cliente. Entonces, esto es algo importantísimo y por eso es tan importante poner el foco de cuántos clientes estamos declinando, ¿vale? Y bueno, un poquito, la respuesta es, ¿todo está perdido? Y la respuesta es no, todo no está perdido, simplemente hay mucho por hacer y ahora me van a preguntar, Víctor, ¿y por dónde empiezo, no? Bueno, esta imagen la encontré ahí en internet, la verdad me pareció muy ilustrativa. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer como industria? Bueno, pues acotar el gap, acotar esta distancia que las empresas más importantes y líderes en Latinoamérica entendieron desde hace mucho. ¿Cuál es este gap? Es el gap del antifraude. ¿Qué les quiero decir con esto? Los principales e-commerce de Latinoamérica, Amazon, Walmart, B2W en Brasil, Mercado Libre, han entendido que para evitar declinar clientes y realmente brindar una buena experiencia a nuestros compradores, necesitamos tener una solución de pagos y una solución de fraude. Esto es lo que yo le llamo el gap del antifraude, que es que el resto de las empresas estamos empezando 5, 10, 20 metros por detrás de los competidores más grandes. ¿Por qué? Porque ellos han entendido que pagos y fraude son temas complementarios, pero al mismo tiempo son temas que se deben manejar completamente distintos. Víctor, aquí nos hacen la siguiente pregunta. ¿Es posible llegar a un 0% de fraude? Mira, la respuesta es de poder sí se puede, pero al final del día tú tienes que manejar tu aversión al riesgo contra tu nivel de aprobación. Entonces, si tú quieres tener 0% de fraude, entonces probablemente vas a tener un 20% de aprobaciones. Exacto. Sí, o sea, el hecho de no tener fraude es, como diríamos, cerrar mucho la canilla, la aprobación y bueno, no dejar la posibilidad de poder, o sea, funcionar como industria y poder validarlo. Correcto. Y por el otro lado es, si quiero aprobar al 100% de mis clientes, probablemente el fraude existe y probablemente se disparen mis tasas de contracargos al 10-15%, que sería mortal para cualquier negocio. Entonces, el objetivo de una estrategia antifraude, que es lo que vamos a platicar, es cómo tener un balance, cómo implementar tecnología y procesos para, uno, no declinar clientes buenos y poder identificar a los clientes malos. Entonces, yo les diría, y adelantándonos un poco, que un 0.4% de tasa de contracargos comparado con
con un 80% en tasa de aprobación, es un número súper sano en Latinoamérica. Entonces, si ustedes tienen un 80% en tasas de aprobación globales y tienen 0.4, todos mis respetos para ustedes, ¿no? Entonces, un poco entrando ya y cuál es la clave y el secreto. Bueno, yo les voy a poner dos casos ilustrativos. El caso A, y si se dan cuenta del lado izquierdo, en el caso A todo lleva comillas, ¿no? Porque todos te hablan de las tendencias y cuáles los promedios de la industria. Entonces, ¿qué hace una empresa con A? Contrata un agregador de pagos donde está todo incluido, donde es todo en uno y ellos se encargan de todo. Si se dan cuenta, todo está en comillas. Y el agregador ofrece filtros antifraude. Entonces, el comercio A no tiene control sobre sus tasas de declinaciones y sus tasas de contracargos, pero tiene una, y entre comillas, paz mental. Y tienen tasas de aprobación del 57%. Entonces, esto desafortunadamente en Latinoamérica hemos caído en esta comodidad, en este punto de confort de decir, oye, pues yo contrato un agregador que me va a hacer absolutamente todo y me hace pagos y dice que tiene una solución antifraude. En realidad son filtros automáticos que declinan de manera automática órdenes sin pasar por un proceso de revisión manual. Eso y entraremos a más detalle. Y el resultado es que tienen tasas del 57% por contratar soluciones todo en uno. Y si lo comparamos con el caso B, que son los top players, como les decía, son estos jugadores que empiezan 10, 15, 20 metros adelante de cualquier de nosotros en la competición, porque ellos entendieron que hay que ensuciarse las manos, que si quieres realmente darle una buena experiencia a tu cliente, no declinar clientes buenos y identificar los órdenes fraudulentas, necesitas tener una solución de pagos y una solución de fraude. Y cuando hablamos de una solución de fraude, es tener procesos tecnológicos y procesos de revisión manual. Esta es la clave. Y si ustedes me dicen, Víctor, ¿cuál es la receta secreta? Procesos, tecnología para antifraude con machine learning y procesos de revisión manual. Esa es la clave. Realmente, quien les diga lo contrario es que no conoce el mercado. Nosotros vimos esto en Brasil y las tendencias de fraude que vimos hace 8 años en Brasil, hoy las vemos en México y las vemos en el resto de la región, que es, si no estás revisando manualmente, estás declinando automáticamente y esa es la perdición para tu negocio. Entonces, el objetivo es poder llegar a tasas arriba del 80% de aprobación. Entonces, finalmente, ¿cómo armar una estrategia antifraude? Es como doblarte las mangas de la camisa y realmente ensuciarte las manos, ¿no? Finalmente, como yo les decía, son dos factores principales. El primero es tener tecnología y segundo, procesos de revisión manual. Entonces, en esta gráfica podemos ver cómo en una plataforma, digamos Vitex, van cayendo las órdenes de los clientes que están intentando hacer una compra. ¿Qué es lo que necesitan hacer y en qué consiste un modelo y una estrategia antifraude? Bueno, primero tener un modelo de score, un modelo de scoring, para ponerle y asignarle un valor de riesgo a cada transacción. Y esto es importante decirlo, ¿no? Están las herramientas de pagos, que las herramientas de pagos analizan que el número de la tarjeta de crédito coincida con el código de seguridad y que coincida con la fecha de vencimiento y que coincida con el código postal de facturación. ¿Qué es lo que hace, a diferencia una solución y una estrategia antifraude? Validan esa información, pero también validan información que no esté escrita por el cliente. ClearSale, en nuestro caso, y parte de nuestras mejores prácticas es cada transacción le asignamos un valor de riesgo analizando más de 150 variables. Entre ellas puede ser el correo electrónico, el teléfono, el device,
la dirección IP desde donde está haciendo la compra. Si se dan cuenta, muchos de esos datos no los escribe el cliente realmente. Por ejemplo, el correo electrónico, ¿cuál es la edad del correo electrónico? Si fue creado hace 2 horas, pues el nivel de riesgo es altísimo. Si es un correo que tiene más de 10 años, probablemente es una transacción legítima, pero son más de 150 variables que se les asigna un valor y que finalmente constituyen el modelo de scoring. Otro ejemplo es el teléfono que pone el cliente al momento de hacer la compra. Tú puedes, y nosotros tenemos herramientas, y ustedes podrían contratar herramientas para saber si ese teléfono es de prepago, si ese teléfono es de pospago, si hace cuánto se abrió esa línea. Entonces, toda esta información se vuelve data que te puede decir la probabilidad de que esa orden sea riesgosa o no sea riesgosa. En nuestro caso, y les decía, todas las órdenes primero pasan por una herramienta de scoring. Las órdenes de menor riesgo son aprobadas de manera automática. Ahora, las órdenes con mayores niveles de riesgo no pasan a un proceso de revisión manual. La clave es, si tú en tu flujo estás declinando órdenes de riesgo de manera automática, probablemente estás dejando ir órdenes buenas. Entonces, la recomendación es todas las órdenes a partir de un cierto nivel de riesgo, pásalas a un proceso de revisión manual y después de ese proceso de revisión manual puedes aprobarlas o declinarlas. Pero si necesitas tener tanto el poder de la tecnología como la racionalidad y el conocimiento local de una persona o de un equipo haciendo revisión manual de órdenes. Entonces, al final del día, yo les puedo decir que hay 3 capas tecnológicas, hay 3 capas importantes cuando hablamos de un e-commerce. Les decía, está primero la capa tecnológica, donde estamos hablando de una herramienta basada en data. Eso es fundamental, que es la parte gris. ¿Qué significa esto de tener data? Pues cada una de las transacciones que ha sucedido en tu sitio, poder utilizarlas para tomar decisiones de órdenes que van a venir en el futuro. Entonces, si un cliente bueno es la 10ª vez que te compra, tú ya en el momento que cae esa orden, tú ya debes de saber que es la 11ª orden, que probablemente esté enviando al mismo sitio, usando la misma tarjeta de crédito. Y si está cambiando alguno de los datos, por ejemplo, si está enviando una dirección nueva, que tú ya sepas que probablemente hubo un pequeño cambio en la información y decidas ya sea mandarla a aprobación o a revisión manual, pero nunca declinarla automáticamente. Esto es fundamental. Y segundo, toda esta data, junto con el modelo de scoring, utilizar una herramienta de Machine Learning. ¿Qué quiere decir una herramienta de Machine Learning? Donde tu herramienta puede ir aprendiendo por sí sola toda esta información. Si tuviste un contracargo, que absolutamente todos los datos de esa transacción los puedas flaguear para que en transacciones futuras no se esté aprobando de manera automática. Entonces, si tuviste un contracargo, tanto el correo, la dirección, el teléfono, el nombre de la persona, el PIN de la tarjeta de crédito, etcétera, toda esa información sea flagueada, no para declinar automáticamente en una transacción futura, porque podría ser buena, sino poder determinar, mandarlo a una revisión, a un proceso de revisión manual. Y es justamente ese segundo punto. La clave y la estrategia es, en nuestro caso, en el caso de ClearSale, tradicionalmente un 30-35% de las órdenes las enviamos a un proceso de revisión manual, donde tenemos un equipo de gente expertos con procesos específicos de revisión manual de órdenes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entender la naturaleza de por qué Javier, que siempre había comprado y mandado a una cierta dirección, ahora lo está enviando a una nueva dirección. Entonces, la persona haciendo revisión manual inclusive puede tratar de entender la lógica de por qué Javier está haciendo un cambio de dirección cuando las últimas 10 órdenes las había estado enviando
a una sola dirección. Parte de los procesos de revisión manual incluyen un contacto telefónico con el cliente. Como parte de la experiencia de usuario, mi recomendación es no hacer preguntas intrusivas. Por ejemplo, hemos visto una tendencia en Latinoamérica de hablarle al cliente y decirle, oye, si quieres que tu orden se procese, mándame tu identificación oficial y una fotocopia de tu tarjeta de crédito. Esa es la peor experiencia que puedes hacer al usuario, porque finalmente es un tema 100% intrusivo y dos, va contra las regulaciones del manejo de data, porque es finalmente quien tiene tu identificación y tiene una tarjeta de crédito. Y si ese correo con la información que manda el cliente cae en las manos equivocadas, puede convertirse en un nido de fraude. Entonces es importantísimo que en estos procesos de revisión manual y contacto con el cliente se les pregunten cosas no intrusivas, pero que te pueda dar a conocer la naturaleza del comprador. Un ejemplo de lo que hacemos nosotros en Clearsale es preguntarle al cliente, hola, ¿qué tal, señor Javier? Te estamos hablando de la página o del sitio tal donde has hecho una compra y compraste 2 playeras. Estamos procesando tu pedido. Simplemente te pido, necesitamos que nos verifiques un dato. ¿Me podrías confirmar cuál es el logo que aparece en la parte inferior de tu tarjeta, terminación 2401? Y finalmente un cliente natural va a decir, oye, a ver, dame un segundo, saco mi tarjeta. Ah, pues dice Visa o dice Mastercard. Y en ningún momento le pedimos algo intrusivo, pero al mismo tiempo podríamos darnos cuenta, por ejemplo, un cliente fraudulento, lo que harías, empezarías a escuchar tecladazos, porque van a empezar como locos a buscar la orden por la que les llamaron. O dos, vas a empezar a escuchar papeles, es decir, parte de lo que hay que hacer es hacer preguntas no intrusivas que no lastimen la experiencia del usuario, que no sientan que están siendo parte de un proceso de análisis de fraude, sino más bien un proceso cotidiano de verificación de envío. Y dos, nunca pedir información sensible que realmente pueda dañarla a tu cliente futuro. Ahí, Víctor, es algo que siempre nos preguntan en Vitex cuando ven el flow de una compra, ¿no? Que una vez que el cliente ha hecho un clic en comprar, ¿por qué el pago es un segundo estatus? O sea, uno cierra la compra en sí, pero no cierra el pago, son estatus diferentes. Y justamente es allí donde ustedes como antifraude pueden dar el ok de un pago aprobado, ¿no? O sea, un pago pendiente es que también puede estar en un proceso de aprobación manual. Imagino que el automático es en el mismo momento, pero sí, son estados totalmente diferentes. O sea, pensándolo en un local físico, o sea, yo estoy en la caja y estoy dándole la tarjeta de crédito. Bueno, es como, en el mismo ahí me pueden declinar o una revisión porque por ahí estoy haciendo un monto mucho más elevado de lo natural y en el mismo post o el mismo POS te dice contacte con su tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, Claro. es en ese mismo momento que son dos instancias del flujo totalmente diferentes, ¿sí? Correcto. En el flujo, y como bien lo mencionas, si llevamos la analogía al mundo físico, primero vas a una tienda, intentas hacer una compra, si es una compra de $20, pues tú pasas tu tarjeta y todo perfecto. Si estás haciendo una compra de $2,000, probablemente la persona en el local te va a decir, perfecto, señor Javier, gracias por su compra, me permite su identificación, y en ese momento verifican que la persona usando la tarjeta de crédito sea la misma persona que está utilizando, que está dando su identificación. En el caso de e-commerce y el flujo, como bien lo mencionas, son estatus distintos. Como bien lo mencionamos en el GAP del antifraude, son pagos y fraude deben ser dos instancias distintas. Primero hay que verificar, uno, que la tarjeta tenga fondos, que la tarjeta tenga saldo y que no esté reportada en el sistema bancario y que coincidan los datos de la tarjeta con el código de seguridad. Y después, una vez que sabemos que hay fondos y que hay dinero, pasarlo a un proceso de verificación para entender
si la dirección IP donde están comprando y la tarjeta de dónde está comprando, desde qué device está comprando, son tendencias o comportamientos naturales de un comprador o son comportamientos 100% fraudulentos. Si el correo y el teléfono fueron abiertos compraron un teléfono desechable hace 1 hora y el correo electrónico tiene 2 horas de haberse creado, probablemente, y todo indicaría que esa es una compra fraudulenta, aunque la tarjeta pudo haber tenido fondos. Entonces, son dos instancias distintas. Dentro del flujo, en este caso de Vitex, ustedes pueden ver cómo primero se verifica que la tarjeta tenga fondos, después se verifica la naturaleza o el nivel de riesgo de la transacción y después, ahora sí, se envía el producto si es una transacción buena o se hace un reembolso de los fondos en caso de que sea una transacción fraudulenta. Perfecto, buenísimo. Entonces, este es un poquito más elaborado. Estamos hablando ya de todo lo que es, qué es lo que implica hacer una estrategia antifraude, que es tecnología y procesos, estos procesos de revisión manual, de contacto con el cliente. Y al final del día es importantísimo medir y corregir, que era lo que platicamos hace rato. Hay que medir cuál es tu tasa de aprobación, cuál es tu tasa de contracargos. Si llegas a tener contracargos, estás retroalimentando tu herramienta tecnológica para que en un futuro no vuelvas a tener fraude con ese mismo device, con esos mismos bienes de tarjetas de crédito. Entonces, lo que les puedo compartir, esto es un poquito de insights, de comportamientos fraudulentos que tradicionalmente vemos nosotros en ClearSale. Por ejemplo, todo esto es parte del modelo de scoring y el modelo de riesgo. Por ejemplo, las órdenes hechas entre medianoche y 2 de la mañana son 9 veces más riesgosas que el resto de las transacciones. Entonces, si tú ya sabes que empiezas pues con la data a generar este tipo de conocimiento, puede ser mucho más fácil prevenir fraude y dos, a identificar a los clientes buenos para no declinarlos. Por ejemplo, lo que platicábamos, ¿no? Una orden que incluye al menos un dato ya conocido en transacciones pasadas. Hablamos de email, dirección, teléfono, dirección IP. Es 18 veces más segura que una transacción que no conocemos la data, que es la primera vez que vemos ese email, que esa dirección, que ese teléfono. ¿Vale? Hablando en específico de cuentas de email, las cuentas de email con menos de un mes de haberse creado son 10 veces más riesgosas que emails que tienen menos de 20 meses, pero son 30 veces más riesgosas que emails que son mayores a 20 meses. Entonces, esto te puede dar un indicio de qué tan riesgosa puede ser una orden. En este caso, por ejemplo, si tú estás viendo emails que se crearon hace menos de 24 horas, sí o sí tienes que pasar esos emails por un proceso de revisión manual. Si tú tienes un agregador todo en uno, lo que va a hacer es simplemente todas las órdenes con emails nuevos, probablemente las declinen automáticamente y por eso vas a tener tasas del 57%. ¿Vale? Entonces, eso es la importancia de la tecnología y los procesos de revisión. Víctor, aquí nos consultan lo siguiente. Si veremos cuáles son las reglas manuales que hay que practicar antes de enviar los pedidos a un medio de pago y también cómo se ve la antigüedad de un email. En el segundo caso hay distintas herramientas como para poder evaluarlas. Muchas herramientas también son pagas. ¿Por qué? Porque también, o sea, tenés un acceso a la creación de ese correo electrónico. Pero sobre la primera, ¿podés ampliarnos un poquito más? Mira, es buena pregunta. Lo primero que hay que decir es que los procesos de antifraude vienen después de la verificación de pagos. Es decir, tú ya sabes que esa transacción o esa tarjeta que intentó ya tiene fondos. Ahora va a pasar a un nivel de riesgo y si vemos que indicios, por ejemplo, que es un email demasiado nuevo, que el teléfono que están utilizando es un desechable, probablemente
lo primero que va a pasar es la capa de score, y esa capa de score nos va a indicar si se aprueba de manera automática o va a pasar a procesos de revisión manual. Dentro del proceso de revisión manual, tú debes incorporar en tu herramienta de antifraude o debes contratar herramientas. Por ejemplo, hay herramientas que te dan la información de la edad de correo electrónico. Hay bases de datos y herramientas que te dan la información si es un teléfono de prepago y de pospago y hace cuánto se generó la línea. Son proveedores externos que tú debes ir incorporando en tu herramienta y, digamos, con base en esa información, tú puedes determinar si se aprueba, si se declina o haces un contacto telefónico. Y digamos, nosotros, por ejemplo, tenemos un equipo específico para hacer contacto telefónico. Es decir, no la gente que revisa las órdenes manualmente, tradicionalmente no hace la llamada, sino lo pasa a un consultor senior, que es la persona que hace el contacto telefónico con el cliente, porque requiere mucho más entrenamiento y mucho más capacitación. Respondiendo a la pregunta, va a depender mucho de la naturaleza, del ticket de la compra. Es decir, una orden de $20 probablemente puedes tomar el riesgo, ¿no? Dependiendo de la versión de tu negocio, de hacer un contacto telefónico, ¿no? Pero digamos, si es una compra de $20,000, si estás comprando un equipo de alta tecnología, probablemente vas a investigar hasta lo último, hasta las últimas consecuencias antes de tomar una decisión. Entonces, como les decía, y ahorita vamos a platicar más a detalle cuáles son las opciones, ya sea que ustedes tengan su propia herramienta. Existen, digamos, plataformas donde tú puedes ir incorporando estas herramientas de consulta y permitirá que tu equipo haga procesos de revisión manual. Entonces, estos son algunos datos un poquito más técnicos. Nos quedan 5 o 10 minutitos y podremos hablar de abrir a las preguntas. Pero bueno, aquí los BINES, que es un dato que se repite constantemente en la industria y son los 6 primeros dígitos de la tarjeta de crédito. Hay que tener en cuenta, ¿no?, que muchas veces los defraudadores hackean bases de datos de bancos y tradicionalmente lo que se roban es grupos de BINES o números de tarjeta con los mismos primeros 6 dígitos. Entonces, parte de lo que se debe estar midiendo es qué tan alto se está volviendo el ticket de ese grupo de BINES, ¿no?, de ese grupo de tarjetas, y esto te va a permitir ver una tendencia de fraude. Lo que vemos nosotros es transacciones o grupos de BINES con alto ticket promedio, normalmente tienen mayor tendencia a contracargos y al fraude. Ahora, si se dan cuenta, toda esta información que les estoy dando son un poco de insights y aprendizajes que vemos dentro del comportamiento. Toda esta información ha sido y la hemos obtenido a través de trabajar muchísimo la data. Entonces, cuando escuchen Big Data, Machine Learning, etcétera, son temas que realmente se están aplicando a la prevención de fraude y es importante que realmente conozcan y tengan alguien en su equipo que conozca de data y cómo manejarlo, ¿no? En este caso estamos analizando, por ejemplo, las direcciones IP y las direcciones subnet, ¿no?, que son un grupo de IPs. Como dentro de una subnet, que es el 187.210.230, tenemos una tendencia altísima de fraude. Si no estás haciendo procesos de revisión manual y estás declinando automáticamente, probablemente ya hubieras declinado estas 2 órdenes, que en nuestro sistema son órdenes positivas, son órdenes legítimas, dentro de un mundo y dentro de un grupo de direcciones o de transacciones que fueron hechas dentro del mismo subnet, pero que fueron fraude. Entonces, el ejemplo más claro es una universidad. Probablemente un grupito de chicos intentaron
hacer fraude, pero dentro de la misma universidad hay estudiantes que hicieron compras legítimas, ¿no? Este es un ejemplo. Y bueno, si me lo permiten, voy a aprovechar este espacio para hacer un breve anuncio de ClearSale. La pregunta es, ¿cómo puede ayudarme ClearSale con los temas de prevención de fraude? Como les venía platicando, si tú necesitas una solución de pagos y una solución de fraude. Para hacer una solución de fraude hay distintas opciones. Tú puedes contratar una herramienta, construirla y programarla con tu equipo, agregarle estos módulos adicionales que te proveen información de correos, del teléfono, etcétera. O, digamos, una alternativa es empresas como ClearSale. ClearSale, nosotros nos enfocamos y ofrecemos un servicio llave en mano. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a poner la tecnología, la base de datos, los procesos de revisión manual. Vamos a hacer absolutamente todo lo que venimos platicando durante estos 40 minutos. Nosotros lo proveemos como una solución llave en mano, donde nosotros tenemos más de 45 ingenieros de datos haciendo el tuning de la herramienta, tenemos más de 850 personas haciendo revisión manual de las órdenes, y al final del día lo que le ofrecemos a nuestros clientes es una decisión final, es decir, le decimos esta orden es buena y esta orden debe ser declinada porque es fraudulenta. Entonces, ¿qué ofrecemos? Pues los procesos de revisión manual. No es necesario que tú inviertas CAPEX en contratar equipos de revisión manual que luego terminan siendo pirateados por la competencia. No necesitas invertir en analíticos y científicos de datos porque esos ya los proveemos nosotros. Y, digamos, parte de lo que ofrecemos como solución es decir, y estamos tan confiados en nuestra tecnología, en nuestros procesos, inclusive ofrecemos una garantía de contracargos, que es una protección para el vendedor. Es decir, si tú llegas a tener fraude, ClearSale te lo reembolsa al 100%. Entonces, bueno, es la única slide comercial. Y bueno, para ir terminando la sesión, tenemos dos temas, y la receta secreta, ¿no? Es mi recomendación hacia ustedes para ayudarlos a incrementar sus ventas, incrementar aprobaciones y reducir el fraude, es nunca autodeclinen, nunca. Y parte de lo que tienen que estar verificando es que su herramienta de pagos no esté autodeclinando por ustedes, ¿no? Eso es algo que hay que tenerlo siempre pendiente. Dos, hacer procesos de revisión manual para realmente identificar a clientes legítimos de los clientes y de las transacciones fraudulentas. Y tres, pues realmente se está hablando mucho de data science y de machine learning, pero realmente son herramientas que te pueden ayudar a crecer tu negocio y a prevenir pérdidas. Víctor, te hago una consulta antes de que sigas. Dos. Primero, ¿en qué países están disponibles ustedes como antifraude? ClearSale opera en más de 180 países. Operamos en toda Latinoamérica. Entonces, tenemos más de 3,000 clientes directos a nivel global. Entonces, probablemente ya tenemos y estamos operando en el país de la gente que nos está escuchando. Entonces, nada, somos una solución bajo demanda y estamos disponibles en toda Latinoamérica. Perfecto. Aquí también nos consultan cómo realizar una validación manual cuando cuentas con la certeza de que el documento de identidad de la persona es dueña del correo electrónico, pero los demás datos de la transacción son desconocidos. Bueno, hay que tener en cuenta que parte de las tendencias de fraude está el robo de la identidad, ¿no? No solamente hay gente que roba tarjetas de crédito e intenta en sitios random hacer compras a ver si ese sitio se deja y hacen fraude,
sino también hay veces que hay robos de identidad. Entonces, entiendo bien que la pregunta es, ¿tienes parte del rompecabezas y sabes que ese correo pertenece a cierta persona? Pero hay veces que tienes que entender el resto de los factores que no está escribiendo el cliente, como dirección IP, como device fingerprint, cuántos bienes intentó ingresar, inclusive cuánto tiempo estuvo navegando antes de hacer una compra. Te puede dar tendencias que van de acuerdo o no van de acuerdo a la naturaleza del usuario, ¿no? Entonces, si tú sabes que es una compra de $4,000, probablemente un cliente invierta mucho tiempo en el sitio, entra, salga, compare, y no sean compras, digamos, de arrebatos de, bueno... impulsivas, vamos a decir. Impulsivas, ¿no? Si estás comprando $50, probablemente pueda ser impulsivo, pero $4,000 lo dudo, ¿no? Claro, bueno, aquí también tenemos otra consulta, ¿cuál es la forma de fraude más frecuente? Y bueno, justamente creo que el robo de identidad es una de las mismas. Correcto, está el friendly fraud, que no tiene nada de amigable. Ese es mucho más complicado de prevenir. Es decir, yo, Víctor Islas, compro a nombre de Víctor Islas, envío a la dirección de Víctor Islas, uso la tarjeta de Víctor Islas, tienes el código de identidad de Víctor Islas y al final Víctor Islas dice, yo nunca realicé esta compra y la desconozco. Y en Latinoamérica el comercio tiene todo por perder. Inclusive hay casos de terror donde aerolíneas, por ejemplo, que es una industria sumamente atacada, han comprobado y han mostrado fotos y videos de la persona que dijo ser, en el ejemplo, Víctor Islas, subiéndose el avión, y Víctor Islas marcó para decir que él nunca realizó esa compra. Y hay videos de Víctor subiéndose el avión, y aún así los bancos protegen al defraudador y no al comercio. Bueno, muy bueno, muy interesante también el hecho de cómo uno protege también, ¿no? su identidad. Sí, algo que nos ha sucedido en algunos casos, justamente continuando con lo que comentabas, el hecho de que completan todos los datos de Víctor Islas, pero después de que toda la transacción ha sido ok, la validación fue correcta, nos llaman al call center y nos dicen, ¿sabes qué? Envíamelo a otra dirección. Y creo que eso es una de las cuestiones que en muchos casos no es tan considerado como un alto riesgo y termina siendo un riesgo altísimo. Altísimo. Porque no, a ver, quien toma la llamada del call center por ahí no pone en duda que se equivocó de dirección. No es que se equivocó de dirección. Justamente por ahí muchas veces preguntamos también esa dirección, por más que me geolocalice o yo elija un pick-up point, ¿no? En un punto de recogida, me pregunte una dirección, me decís, ¿pero por qué me estás preguntando la dirección mía? Justamente para poder hacer un proceso de validación de fraude. Correcto. Pero después digo, ¿sabes qué? No me lo envíes ahí, me lo envíes a otro lado. O bien lo voy a pasar a buscar por tal lugar. Y bueno, esos son los momentos que tenemos que considerar de un riesgo también. Y bueno, más allá de eso, hay que considerarlo como un punto a tener muy en cuenta cuando el volumen también es alto. Definitivamente. Y bien lo mencionas, los defraudadores han dejado de ser novatos, realmente se han vuelto, es una industria. Yo, por ejemplo, he visto grupos en Facebook donde te dicen, oye, lo que tú quieras comprar, yo te lo consigo al 50% del costo. Entonces, realmente se han vuelto expertos y lo que tú mencionas, cambios de direcciones, envíos express, recolecciones en tienda, son modelos sumamente atractivos para los defraudadores porque le quitan y le restan capacidad a los comercios, a los e-commerce, a hacer sus procesos de revisión manual. Entonces, si yo quiero hacer una recolección express en 2 horas en el sitio, probablemente, si es una hora pico, una temporada pico, probablemente el comercio no tenga el tiempo de hacer un proceso de revisión manual. Si ya puse la dirección bien y después me hablan y me dicen, oye, cambio de dirección, probablemente si no tienes un proceso adecuado, probablemente el equipo de Customer Service apruebe el cambio de dirección sin pasarlo por un proceso de revisión por fraude. Entonces,
hay que estar muy conscientes y hay que incorporar estos procesos dentro de este tipo de cambios, ¿no? Y sobre todo entregas express, recolecciones en tienda y cambios de direcciones. Es verdad. Perfecto. Sí, a nivel general, como para comentarles a todos, Vitex junto con ClearSale ha sacado el último e-commerce report. Lo pueden descargarse desde ecommercereport.org, en el cual hay un capítulo exclusivo de antifraude de los números, y también los invito a registrarse en ClearSale, en el cual cada tanto van a recibir información y contenidos que les van a servir para sus e-commerce. Totalmente, totalmente. Y pues nada, creo que lo platicamos al principio. Realmente, si ya tienen la tecnología, la plataforma adecuada para exponenciar el crecimiento de su negocio, creo que es cuestión de ir afinando y haciendo fine-tuning de las últimas herramientas para permitirles alcanzar este crecimiento que se busca, ¿no? Bueno, tenemos una última consulta que nos preguntan, durante la validación telefónica en la cual no sabes si efectivamente estás comunicándote con el tarjetaviente, ¿nos podrían ayudar a hacer algunas preguntas como para hacer caer a esa persona con su fraude o efectivamente validar su titularidad? Yo creo que si no damos con la persona, creo que prefería declinarla. No sé cuál es tu opinión. Mira, hay algo en ClearSale, parte de lo que hemos invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo es en tratar de empezar a relacionar los teléfonos con los compradores. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente si roban mi tarjeta, no van a poner mi teléfono, el defraudador va a poner su propio teléfono y tú cuando marques vas a estar hablando al teléfono del defraudador. Pero ¿qué pasa si tú en tu historial, y aquí empezamos a hablar otra vez de Big Data, tú puedes relacionar la tarjeta de Víctor Islas con el teléfono de Víctor Islas? Si alguien me roba mi tarjeta e intenta hacer una compra y enviar a otra dirección distinta con un email distinto, etcétera, pero tú como comercio ya sabes que esa tarjeta corresponde a Víctor Islas, tienes que obviamente hacer la inversión tecnológica para decir, oye, esta tarjeta yo ya la tenía relacionada y había sido, el dueño parece ser Víctor Islas. Entonces, poder contactar no al teléfono que puso el defraudador, sino al teléfono que tienes en tu historial de compras. Entonces, es aquí donde se vuelve interesante, porque ya no solamente es qué le pregunto al defraudador cuando le marco, sino es cómo puedo saber el teléfono que se ha utilizado con esa tarjeta en transacciones pasadas. Perfecto. Bueno, gente, muchísimas gracias por haber participado. Víctor, por haber brindado tu tiempo en este webinar. A todos les comento que enviaremos este material, la presentación de Víctor, en breves. Y bueno, agradeciendo nuevamente, Víctor, tu presencia en este webinar. Al contrario, un gusto. Gracias, Javier, y todo el equipo de Vitex en Argentina por el tiempo y encantado de poder seguir la conversación con todos los presentes en caso de que tengan más dudas, preguntas, etc. Perfecto, muchísimas gracias y nos estamos encontrando brevemente en otro webinar. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.